universitario. Recién en el año 1923 apareció la primera escribana con título universitario, Mercedes Orgaz. Pero dentro de todas las profesiones nos vamos a encontrar profesiones y no cualquier sea el rol que tengamos en la sociedad, siempre estamos abriendo camino. Y a mí particularmente, y esto pido disculpas, pero les cuento cómo lo siento el Día de la Mujer. A mí no me gusta conmemorar o sentir a la mujer como la mujer víctima o la mujer en inferioridad de condiciones. Me gusta sentir esa mujer que sale con fuerza, que se levanta todos los días, que el poquito que haga está haciendo crecer a la sociedad, que hay cosas que tenemos que a lo mejor batallarlas más, y sí, posiblemente, pero no nos ponemos en eso, no nos detenemos a meditar en eso, sino a seguir creciendo y superando constantes desafíos. Y me gusta ver esa mujer, la mujer fuerte, la mujer decidida, la mujer que desde cualquier lugar lo estamos haciendo. Así que felicidades para todas. Licenciada María Cecilia Esperanza, quiero hacer conocer un poquito tu trayectoria, puede ser. Es especialista en terapia cognitivo-conductual y neurociencia aplicada al desarrollo personal. Brinda talleres vivenciales orientados al autoconocimiento y a la autogestión, donde las personas adquieren herramientas prácticas para potenciar su vida personal y profesional. Desarrolla talleres de orientación vocacional con un enfoque diferente. No se trata solo de elegir una carrera, sino de fortalecer primero a la persona que elige para que pueda convertirse en el profesional que se desea. También coordina el taller Propósito de Vida, destinado a acompañar a profesionales en la construcción de un plan de vida alineado con sus talentos, valores y objetivos. Realiza sesiones terapéuticas desde la corriente cognitivo-conductual y la neurociencia, brindando herramientas concretas para generar cambios de pensamiento y comportamiento que permitan crear la vida que cada persona merece. Además, ofrece asesoramiento a empresas desde la psicología organizacional, acompañando procesos de desarrollo humano, liderazgo y bienestar en el equipo de trabajo. Bueno, hoy nos vas a brindar una charla sobre violencia de género. Vamos a aprender un montón. Muchas gracias por estar. Gracias. Hola, ¿ahí me escuchan? Bueno, ante todo quiero darle las gracias a todos para estar aquí reunidos. Bueno, ya conocen mi nombre, María Cecilia, me especialicé en la corriente cognitiva conductual y neurociencia. Es por ello que hoy nos reúne aquí un tema sensible que no vamos a abordar, al menos desde aquí, desde el marco jurídico ni desde los dispositivos posterior al hecho. ¿Qué mirada es la que hoy les quiero ofrecer? La mirada de la prevención, desde la psicología cognitiva conductual. Y la neurociencia, cuando hablamos de neurociencia, estamos hablando de conocer cómo funciona nuestro cerebro. Absolutamente todo lo que hacemos es producto del funcionamiento de nuestro cerebro. Este es el foco que le vamos a dar hoy, la prevención. Partiendo de este análisis, les hago a todos una pregunta para comenzar. ¿Cuándo creen ustedes que comienza la violencia? Vamos a hablar de género. Hay un montón de violencias, voy a circunscribirme a esto. A esta persona que en la vida adulta está siendo sometida a violencia, ¿cuándo creen ustedes que comienza la violencia? Muchos me dirán en el primer golpe, en la primera falta de respeto, en la primera desvalorización. Déjenme decirle que esto comienza en la edad temprana, en la infancia. Y es allí donde me voy a parar.
para que les voy a contextualizar el análisis para que puedan entenderme el punto de vista de reflexión. Todos los seres humanos, frente a los estímulos, le vamos a llamar estímulo a situaciones X. Frente a los estímulos, lo resolvemos, lo interpretamos, lo pensamos y lo sentimos de acuerdo al circuito cerebral que se active. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Cuando nos referimos a circuito, estamos hablando de la clara diferenciación entre el circuito racional y el circuito irracional. Cuando hablamos del circuito racional, comandado por el corte prefrontal ventromedial dorsolateral, estamos hablando del poder ejecutivo. Estamos hablando de la capacidad de dirigir, de crear, de controlar, de procesar información gracias a las 86.000 millones de neuronas y redes neuronales trabajando conjuntamente con el sector del hipocampo, que es donde tenemos la memoria explícita episódica, para tener una resolución del conflicto a medida a nuestra necesidad. Pero quiero que sepan que frente al mismo estímulo tenemos el circuito inconsciente. Cuando hablamos del circuito inconsciente, irracional, reptiliano, como le decimos en neurociencia, nos referimos a un circuito primario en la evolución del hombre que se ocupa de la supervivencia. Absolutamente está parametrizado para vivir bajo el proceso de catastrofización, es decir, todo es percibido como amenaza. Está regido por la emoción del miedo, que es el miedo a perder la vida. Y básicamente, como lo que busca es una respuesta inmediata, nos invita frente a ese estímulo, a actuar de manera instintiva, automática, en ataque o en huida. Pero no queda acá solo la historia. Porque si a nosotros nos corre un ladrón en la calle, me pongo nerviosa de acuerdo a cómo me percibe mi cerebro emocionalmente en la intensidad, dispara cortisol, yo tengo fuerza en las piernas y corro más rápido, pues ahí está el circuito de supervivencia salvándome la vida. Pero quiero que sepan que si el problema no es puntualmente peligro de vida real, va a necesitar utilizar información. ¿Y qué información es la que va a utilizar? La que se encuentra en el sector de la amígdala núcleo, de los ganglios basales, que es la amígdala, es como una almendrita que tenemos en el cerebro, tamaño de una almendrita, donde ahí se alojan todas las experiencias. Se llama memoria implícita, todas las experiencias que el niño desarrolla hasta más o menos los 5 años, que el corte prefrontal madura y comienza a funcionar acoplado con el hipocampo. Queda absolutamente bloqueado este sector, pero es automático. Con lo cual, si nosotros tomamos la primera pregunta que les hice, que se refiere a cuándo fue el primer golpe para esta persona, déjenme decirles que si nosotros hacemos una regresión a la infancia, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar seguramente? Que esta niña o este niño perteneció a un sistema tóxico en donde había desvalorización, había despersonalización, sometimiento y se da la primera experiencia de la asimetría de poder. Este niño, para poder pertenecer a este sistema, desarrolló mecanismos de adaptación a ese sistema. Y para ello, ¿qué hizo? Alteró el juicio, alteró el pensamiento crítico y modificó los indicadores de peligrosidad temprana que tenemos todos. Entonces, es por ello que les digo que esta historia comenzó en la infancia.
Este niño ha desarrollado un carácter de vulnerabilidad, que luego, cuando se fue desarrollando en los distintos estadios de su evolución, siempre fue vulnerable y siempre será vulnerable a pesar de que tengamos un marco jurídico potente. Entonces, ¿qué es lo que les transmito hoy? La importancia de entender que no se trata solamente de una acción aislada, sino que lo que realmente necesitamos es crear un tejido social fuerte, un tejido social que una la familia, que una las instituciones, la escuela, que una la sociedad. Y uno dice, ¿y por qué la sociedad? Porque la sociedad también tiene estructura colectiva. Entonces, así como está de moda una canción o una cultura, podría estar de moda autovalorarse. Porque si todos lo hacemos, nos contagiamos con el aprendizaje vicario, donde uno se inspira viendo al otro. Y además, claramente, el marco jurídico que lo necesitamos porque ordena a la sociedad. En este contexto, les planteo una frase que tiene que ver con esta violencia que está viviendo esta persona adulta, es el último eslabón de una cadena que comenzó en la infancia. Y que la única manera de hacer prevención real es si nosotros logramos un desarrollo como sociedad evolutivo. ¿Y a qué me refiero con un desarrollo evolutivo? Les voy a plantear 3 puntos que en parte son los que trabajo en sesión. Así que pretendo también que no solo hablemos de violencia de género, sino que cada uno se lleve alguna herramienta que le sirva para la reflexión de su vida personal. Si nosotros logramos desarrollar personas con inteligencia emocional, ¿a qué me refiero inteligencia emocional? Me refiero a personas que tengan la capacidad de enfrentarse a un estímulo, hacer un discernimiento de qué circuito es el que le corresponde y ubicarse en el circuito racional. El circuito racional tiene una sola línea. Esto se los dejo a modo de herramienta para todos ustedes. El circuito racional es el estímulo, que es un problema, solo mira mi necesidad y el comportamiento que me conviene. Esta es la línea racional. Siempre que uno activa, no los quiero marear mucho con neurociencia, que a mí me gusta, pero la red por defecto es esa red de introspección que nos conecta con nuestra verdadera necesidad. Cuando pensamos de esta manera, nosotros, créanme, estamos siendo racionales. La emoción se aplica después, de acuerdo a la situación, como si fuera ese sombrero que uno le quiere poner al look, porque en los momentos difíciles yo necesito esperanza, no miedo. Hemos perdido como seres humanos la capacidad de controlar las emociones. Si uno observa el cerebro, la amígdala no es autónoma. O sea, las emociones no son autónomas como el corazón, que yo no le puedo decir para allá, latí más rápido. Por lo tanto, tenemos ya la obligación de empezar a razonar con un procedimiento más lógico, más rápido, más coherente al contexto complejo que como sociedad vamos a estar viviendo. Cuando hablo de, les dije, inteligencia emocional, se trabaja. También les hablo de fortalecer el juicio y el pensamiento crítico. Acá la técnica que más utilizamos en TCC, ¿cuál es?
evidencia, probabilidad de ocurrencia y riesgo. No necesito la emoción para poder hacer una ponderación real de lo que me está pasando. Evidencia real. Porque generalmente nosotros tenemos los sesgos que nos distorsionan la realidad. Entonces uno tiene que observar. Por decirles, una alumna que me dice, no tengo pánico a rendir. Entonces uno le dice, a ver, ¿has rendido ya? Sí, 20 materias, evidencia real. ¿Qué probabilidad tenés? ¿Cuántas veces te bocharon? Ninguna. Entonces, cuando uno se empieza a acostumbrar a hacer un análisis más realista, ponderado en datos reales, disminuye y desensibiliza este comportamiento permanente del miedo que no nos hace falta para vivir. No nos hace falta para vivir, necesitamos datos reales, datos estadísticos. ¿Cuál es la probabilidad de que si tomo este camino tenga tal riesgo o no? Es bien estadístico nuestro cerebro racional. De esa manera, nosotros ordenamos la amígdala y redireccionamos nuestro comportamiento permanentemente hacia lo que nos conviene y hacia lo que necesitamos. De lo contrario, el sistema automático, el cerebro irracional, cree que si es conocido es seguro. Por lo tanto, nos va a hacer vivir permanentemente en esa situación solo porque ya lo conoce y ya desarrolló mecanismos defensivos para adaptarse. Entonces, no sé si ustedes me comprenden que esta persona siempre será víctima. Va a ser víctima de los amigos, de los compañeros de trabajo, del ámbito personal, de la familia, porque tiene una estructura de vulnerabilidad y donde haya asimetría de poder se va a ubicar en la desvalorización. Entonces, lo que necesitamos es aprender a pensar, aprender a resolver las cosas desde otro lugar, desde otro enfoque, dejar de ser víctimas. Lo que pasa que a esta víctima el juicio lo tiene alterado y se adapta a esta situación y todas estas instancias de indicadores de amenaza no le suenan porque está acostumbrada. Está acostumbrada. Entonces, si queremos hacer de verdad una corrección hacia esta problemática y hacia cualquier problemática que tenga que ver con despersonalización, desvalorización y víctima, este es el camino. De lo contrario, lo que vamos a tener que hacer siempre es incrementar todo el marco jurídico, pero no va a alcanzar, porque necesitamos, y acá tomo su palabra, cuando dijo seres humanos fuertes, y ser fuerte es razonar. Ser fuerte es controlar emociones. Eso es ser fuerte. Saber qué quiero, escuchar mis necesidades, saber poner límites a tiempo, porque tengo un juicio e indicadores que me suenan en el momento correcto. Tener capacidad de gestionar y no tener sesgos que me condicionan desde la percepción, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Este es el punto clave de lo que propone la mirada de la psicología cognitiva y conductual y la neurociencia. Nuestro comportamiento no es libre. Tenemos que saber que todos estamos condicionados. ¿Por qué? Por todas estas creencias limitantes y patrones que se conforman en la infancia. No se lucha contra ellos, simplemente no lo uso. Yo siempre le digo a los pacientes, no quiero que perdonemos al pasado, no quiero que entendamos nada, no perdamos tiempo ahí. Simplemente razonemos en la línea de razonamiento y listo. E integro el que fui, pero no me condena mi infancia, me condiciona. Y si yo tengo herramientas para saber cómo lo encaro, no me condiciona más.
No hay ningún pasado que nos condicione si nosotros somos racionales y somos libres. Pero para ser libre, yo tengo que saber escuchar esta línea. Yo siempre a los pacientes se las hago rápida. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué comportamiento te conviene? Y hacer el discernimiento de qué camino es el que mereces. Activamos la red por defecto, nos ponemos en lugar de amor propio y la resolución y la acción que tengamos siempre va a estar alineada a la vida que queremos crear. De lo contrario, estaremos creando círculos viciosos permanentemente, como a veces yo digo, distinto diablito, mismo infierno, en todos los ámbitos. Entonces, un poco mi propuesta era ir un poco más allá, no abordar, como les dije, el marco jurídico, o sea, solamente entender a la persona que es la que propicia justamente la agresión. Esa persona también es víctima y también entra en el mismo análisis que se los dije, pero cuando el comportamiento de uno pone en peligro a sí y a los demás, ahí aparece la ley. Este es el punto clave de articulación en prevención. Si falla la familia, nos queda las instituciones de escuela. Nos queda la escuela, nos queda la sociedad. Debería ponerse de moda ser personas que razonamos y controlamos emociones. Y más aún, que hoy tenemos la inteligencia artificial que como le sacaron la amígdala hace lo que nosotros tendríamos que estar haciendo, ser objetivos a la hora de tomar decisiones. Vuelvo a dejarles, así ustedes me hacen todas las preguntas que gusten, de dudas, lo que quieran. Les vuelvo a decir la frase: la violencia, sea de género o la que fuera, es el último eslabón de una cadena que comienza con la infancia y falla en todo el camino evolutivo. Todas las personas estamos sujetos a este análisis. Si vos estudias la historia del victimario, vas a ver que también esa persona tuvo que desarrollar un carácter para ser parte de ese sistema. Ese carácter es el disfuncional para la sociedad. Si esa persona no tiene recursos para poder aprender a pensar, a actuar desde otro lugar, repetirá ese comportamiento eternamente. Es decir, fíjense qué interesante que yo a veces les digo a mis pacientes, el carácter con el que desarrollamos los primeros 5 años es el carácter adaptativo al sistema, no habla de nosotros. Después viene la adolescencia para que nos saquemos este traje, este carácter y podamos ver si conectamos con nosotros mismos para formar el carácter que me conviene. ¿En quién me quiero convertir? ¿Cómo me quiero comportar? Ese es el avatar que tenemos que desarrollar. Y muchas veces yo le digo a los pacientes, ¿cuántas veces? Las veces que haga falta. Le digo, mira, yo ya voy por carácter 3. Porque antes era administradora de empresa, después fui psicóloga y como psicóloga no puedo tener el mismo carácter, tengo que ser más empática, tengo que prestar atención más al dolor ajeno, es decir, me implica un comportamiento diferente al anterior. Permanentemente tenemos que ir modificando nuestro carácter. Si vamos a la raíz, los dos tienen la misma raíz de desvalorización o la otra cara, acuérdate que hay muchos mecanismos de defensa. Probablemente tuvo que defenderse ante un entorno, no tomó la sumisión. Depende la máscara que el contexto le dé, pero también falla en la infancia y falló en todos los otros estratos también. Entonces, si nosotros armamos un tejido consistente,
porque no podemos pretender la familia perfecta, pero por lo menos con instrucción, después la escuela, participando junto con la familia en un trabajo y la sociedad más el Estado, ahí recién achicaríamos muchísimo todos los riesgos. Sí. 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 Bien, muy buena tu pregunta, te explico. Si hablamos del cerebro, el niño estructura un primer carácter, un primer comportamiento de acuerdo a lo que vive en el ámbito familiar. Ahí estructura primeramente. Ahí conforma mecanismos defensivos. Ahí modifica el juicio y los indicadores. Un niño hasta los 5 o 6 años que ha podido nutrirse de estas herramientas por cómo funcionó su sistémica familiar, suponete que le pasa esto en la escuela, ese niño va a tener un recurso de afrontamiento diferente y un indicador que le diga que eso a él no le gusta o que eso está mal. Pero los indicadores no van a saltar si no lo tomamos, estructuramos en la familia. Entonces, si desde la familia es clave, pero también la escuela puede modificar, a reconfigurar estos patrones a través de la enseñanza. Pero para eso también las instituciones tendrían que ver que un niño no es un envase vacío que hay que llenar, es un fuego que hay que encender. Debemos formar personas con capacidad para pensar. Entonces, ¿por qué te digo la escuela? Porque la escuela es un lugar donde uno estructura también. Entonces, falla la familia, nos nutrimos del aprendizaje vicario en la escuela. También otro lugar en la vida adulta que sirve muchísimo es el ambiente laboral. En el ambiente laboral plasmamos la estructura inicial. Entonces, la relación de poder, de asimetría o de simetría que viviste en la infancia es la que pones de manifiesto también en el trabajo. Con la autoridad, con los pares. Básicamente todos sabemos que la infancia nos estructura de una manera, les diría, las bases de nuestra pirámide de la personalidad. Pero no es la única. Y sobre todo no evolucionamos si nosotros no nos replanteamos este cambio evolutivo de comportamiento. ¿En quién me quiero convertir? ¿Estoy resistiendo todo el tiempo a miedos, a pensamientos negativos, a patrones disfuncionales o estoy creando mi vida? ¿En qué lugar me encuentro todo el tiempo? ¿Estoy sobreviviendo, aguantando una situación que no quiero o ya estoy analizando la solución? Hasta que no entendamos que el mecanismo es más rápido, nosotros vamos a estar cada vez más complejos. ¿Por qué? Porque no es la misma vida la que tenía mi abuela a la que tengo hoy yo. Estamos sujetos a estímulos complejos. Necesitamos estar a la altura de la vida que el hombre ha creado. Y ahora con la inteligencia artificial más aún todavía. ¿Alguna otra consulta que les guste? Pregunten lo que quieran. ¿Qué herramientas podemos usar? Bueno, esta postura que tenemos, ya sea el hombre o la mujer. Sí. Herramientas. Racionalizar estas cuestiones, yo decía, lo ideal sería que ya Bien. todas las emociones. Bueno, te doy las 3 herramientas así en título de lo que desarrollamos nosotros en sesiones. Primero, saber que el estímulo, la situación es un estímulo X. O sea, sáquenle la emoción a la situación. Me está pasando esto. Me está haciendo sentir mal porque estoy con una emoción negativa. ¿Estamos? O sea, lo primero que tenemos que identificar, emoción negativa es porque hay algo que no te estás escuchando.
La primera pregunta clave es: ¿qué necesito yo que suceda frente a esto? Cuando uno aprende a primero escuchar su necesidad antes de reaccionar, puede iniciar el proceso racional. De lo contrario, no lo está iniciando. O sea, si yo no escucho frente al problema que tengo cuál es mi necesidad, no estoy razonando. ¿Se entiende? No importa el problema que tengan con su pareja, con sus hijos, en el trabajo, con cualquiera, pónganme cualquier estímulo negativo, yo me paro y digo, ¿y yo qué necesito frente a esto que está pasando? Hasta que no me escucho, yo no tengo el norte para razonar. Sí, ¿querés que te ponga un ejemplo? Bueno, justo... Bien. Exactamente, por eso hablo, claro, pero aparte por eso digo, ¿no? Esto de no solo terapéutico, sino que ya debería ser una materia en la escuela. Primero les aviso, ¿no? No alcanza, yo encantada que todo el mundo venga al psicólogo, pero ya tendría que ser una materia para aprender a pensar en la escuela, en los trabajos, en un montón de lugares ya tendría que haber esta instancia. Y esto que vos decís es muy importante, no todos tenemos las herramientas. Bueno, de alguna manera hay que hacer que estas herramientas formen parte del recurso de la sociedad. Sí. Totalmente. Sí. Totalmente. Totalmente. Bueno, ahora empieza la era de escucharse. Escucharse a uno mismo. Voy a dar un poco un ejemplo, como habían pedido, y voy a tomar un poco tu punto de vista. Por supuesto que hay distintos niveles de educación. En esos niveles, pero miren que el no razonar abarca todos los estratos sociales. No le pertenece a una clase. ¿Y saben por qué? Porque fíjense que cuando se estudiaba la pirámide de Maslow, que es esto de decir, Maslow decía, si no tienen las necesidades cubiertas, la persona no puede encarar la autorrealización. Bueno, hoy hay una reversión de esta pirámide donde un exjugador de rugby armó a través del juego a propósito con un equipo de psicólogos y lo aplicó en lugares carenciados donde los chicos habían dejado la escuela. Y a través del juego empezó a instituir valores, disciplina, e hizo que los chicos vuelvan a la escuela. Esos chicos pudieron después avanzar cuando no tenían la base de la pirámide satisfecha. Es decir, que con estructura, con sociedad y con otras propuestas se puede reemplazar. Por supuesto, no estoy hablando del extremo de personas que ya se ha producido un daño cerebral porque le ha faltado nutrientes básicos. Pero digo, aún no teniendo las bases cubiertas, con un buen plan de motivación, disciplina y de enseñarles a pensar, se puede lograr que esto produzca cambios. Un ejemplo, me habías dicho, por ejemplo, ¿no? Una persona está frente a les voy a poner un ejemplo bastante típico. Una mamá que consulta porque tiene problemas con su hija en la escuela. Ya la escuela le pide intervención desde el área de la psicología. Cuando viene, me dice, bueno, a ver, y le pregunto, ¿qué es lo que vos necesitas? Entonces me mira y me dice, pero no me está entendiendo, yo no necesito nada, es mi hija la que tiene el problema. Y le digo, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es lo que vos necesitas?
respóndeme solo hablando de vos, no me pongas otra persona en la respuesta. Y me dijo, necesito saber poner límites. Esa fue su respuesta. Ahí tienen el diagnóstico y el norte, porque cuando uno estudiaba su historia, había sido sometida a una asimetría de poder absolutamente injusta. Entonces, por no querer ser como fue la autoridad, creó una sobreprotección tan grande sin límites. Entonces, la necesidad, cuando uno activa, búsquenla, se llama red por defecto, es la red de introspección, la conexión con nuestro ADN, digamos, justamente es cuando encontramos nuestra verdadera necesidad. La palabra clave para la sociedad es necesidad. ¿Cómo mejoro yo un diálogo y un contacto con el otro? Solo cuando escucho su necesidad, planteo la mía y machamos algo que nos convenga a los dos. No tengo que estar de acuerdo con vos, ni tener tu ideología, ni nada. Simplemente es escuchar tu necesidad, no imponer. La palabra necesidad, ¿por qué se las planteo? Tiene una connotación evolutiva. El hombre, por necesidad, crea. ¿Por qué? Porque desarrolla un pensamiento a alto nivel, un pensamiento gamma. ¿Cuál es el pensamiento gamma? El que tiene hercios elevados que nos permite una velocidad procesal y una reconfiguración que hace que tengamos esas ideas tan creativas. Cuando dicen se conjugan los astros, cayó esa idea brillante, pero para eso tengo que anular las emociones. Lamentablemente, el miedo nos hace bajar la capacidad cerebral. Al mínimo la deja. ¿Por qué? Porque para salvarme la vida yo no necesito pensar, necesito correr más rápido o pegar más fuerte. Entonces no puede formar parte de nuestra vida cotidiana el miedo, el enojo, la ira, la ansiedad, la bronca, porque todas estas emociones están hablando de que ustedes están operando desde el inconsciente con alguna estructura vieja. Simplemente me presento frente a la situación y bien estadísticamente empiezo. ¿Qué necesito? ¿Qué es mi norte? ¿Qué me marca la acción? Y luego empiezo a analizar. Bueno, ¿qué antecedentes tengo? ¿Esto ya me pasó? ¿Esto no me pasó? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Y hacen un discernimiento. A veces por ahí, ni les digo la palabra que me dicen los chicos jóvenes cuando yo les planteo esto, ¿no? Pero a veces yo les digo, lo tomo por reloj. Y hacer esto, a grosso modo, para orientarnos, no tarda más de 2 minutos. 2 minutos es el máximo para completar el circuito racional. 2 minutos en lugar de años sobreviviendo con situaciones que no las necesitamos. 2 minutos tarda el cerebro. Y si lo ejercito, menos. Dale. ¿Cómo enseña a los Sí. pacientes a que puedan, no sé si me gusta mucho la idea de anular, pero de poder dejar de lado las emociones Bien. para poder decir, bueno, pensemos racionalmente ante Bien. una situación y no te enganche con una emoción? Bien, bueno, mira, básicamente vos, al momento que vos te das cuenta que estás enojada, el impulso electroquímico dura 90 segundos, para que vean que no tenemos que estar 10 años enojado con alguien. Si no, no duraría tampoco en el cerebro, ¿no? O sea, 90 segundos y se apagó, es como un fósforo. Y yo lo vuelvo a encender porque maquino y lo vuelvo a encender. Y entonces hago un fuego eterno. Pero la verdad es que el cerebro nuestro, frente a una emoción negativa, 90 segundos y rápido nos invita a la reflexión. ¿Y cómo haces en ese momento? Bueno, sí, acepto que estoy enojada. No digo que seamos... No, está bien, estoy enojada, estoy molesta. Y básicamente empiezo a decir, pero ¿yo qué necesito frente a esto? Porque así vos ya tenés el norte de tu comportamiento. Y después le pones análisis reales. ¿Cuántas veces me pasó esto ya? ¿Cuántas veces le tenía que decir que no y le dije que sí?
O sea, no hace falta ni siquiera que perdamos el tiempo en analizar los patrones, en meternos al pasado, con que le hagamos un... ya estamos. Es decir, básicamente me pasa algo, me escucho mi necesidad fría y luego digo, a ver, ¿qué puedo hacer por esto? ¿Me conviene, no me conviene? Empiezo el discernimiento racional y actúo. Y si querés, ponele la emoción correcta. O sea, si vas a empezar un emprendimiento nuevo, ¿qué emoción, qué sombrerito le vas a poner? Obvio. Claro. Si tenés, no sé, si estás en un duelo, ¿qué emoción te parece que le tenemos que poner? Y sí, la esperanza de saber que esto va a pasar. Hemos dejado de usar la emoción como ese sombrerito que yo abro el placar, lo elijo, me lo coloco y ahí voy, completita. La emoción no tiene nada más que alojada los patrones y los recuerdos de la memoria implícita de los dolores de la infancia, pero no solo de mis padres, varias generaciones. Porque mis padres también tienen los... O sea, he visto tres generaciones donde toda fallaba la pareja. Y uno dice, qué casualidad, qué mala suerte que tienen para elegir. No, es el mismo patrón. Y como el patrón nuestro cerebro es muy potente, pues dale una orden y te lo crea. Altera el sesgo de la percepción, hace que elija cosas que no tendría que elegir y altera mi comportamiento. Esta es un poco la mirada que hoy quería traerles y dejarle también una herramienta. Si les ha servido para usted en lo personal, me doy por satisfecha. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? ¿No? ¿Dudas? Lo que quiera pueden preguntar, no me molesta. Sí. Dale. Sí. Claro. Sí. Sí. Claro. No, claro. Además, por supuesto que no estoy diciendo que es fácil y que es de un día para el otro, ¿no? Esto es un entrenamiento. Pero cuando uno está en ese círculo, recuerden que para nuestro comportamiento inconsciente es conocido, ya tiene mecanismo de adaptación de sumisión. Aunque su parte consciente le está haciendo saber que eso no lo quiere, el que finalmente determina el resultado es el comportamiento, y el comportamiento que logra aplicar y darle poder es el comportamiento vicioso. Entonces, la persona tiene que aprender a dejar de repetir y reeditar circuitos que, aunque parezcan que están bien, no están bien. Yo a veces por ahí me dicen, ¿y cómo me doy cuenta cuando estoy bajo un patrón o una creencia limitante que como yo la doy por normal no me doy cuenta? Miren el resultado en su vida. ¿Están bien personalmente? ¿Tienen paz? ¿Tienen equilibrio emocional? ¿Tienen una buena pareja? ¿La disfrutan? ¿La viven bien? ¿Tienen el trabajo que les gusta? ¿Los satisface? ¿Tienen el círculo social que quieren? Bueno, cuando algo de eso no se ajusta, duden que ahí hay una creencia limitante que se está metiendo y les ha modificado la percepción, el juicio y el comportamiento. Ese sería un poco el concepto. Sí. No. No, porque leer y escribir es haber desarrollado... No. Bueno, si hay en la escuela pensamiento crítico, como hubo. Sí.
Lo que pasa es que vos, cuando vos alfabetizás, vos desarrollás el área de Wernicke y Broca, que es la lectoescritura y el habla. Pero la amígdala está en otro lado, no está en el área de Wernicke y Broca, sino que funciona en otro lado y es la receptora del estímulo. Entonces, cuando ese niño sabrá leer y escribir, pero ¿qué ejercicio tiene de responder ante el estímulo? ¿Actúa, reacciona o es sumiso? Y eso lo practica en la casa. Por más que sepa, si yo les digo que he tenido personas que han pasado por el consultorio y son científicos premiados internacionalmente, uno diría, ¿y por qué su vida está así? Porque está usando mal el cerebro, no tiene que ver con la cultura. Muchas veces esto ha sido un punto de debate, pero la verdad es que se ha comprobado que no. Que no. Por supuesto que tener un proceso de alfabetización te pone en un lugar mejor, pero el que rige es la estructura de la infancia, por más que yo tenga un desarrollo intelectual altísimo. Como herramientas en la escuela, pero hay que inducir el pensamiento crítico. Hay que, y sería el docente y sería el plan de educación. Que haya, yo me acuerdo, mi hijo iba al Santo Tomás y en un momento dado, en el Santo Tomás, él tenía una materia que, claro, que hacían un círculo y que debatían y que había reglas de debate. Vos no podías ir en contra del pensamiento del otro, lo tenías que justificar. Bueno, ese tipo de materias y ese tipo de entrenamiento sí nos pondría en un lugar de ventaja a los seres humanos. Porque falló la escuela, falló la familia, que podría perfectamente suceder, pero la escuela nos da la herramienta. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿En qué contexto? En el contexto de una relación que puede ser no simétrica. Sí. Donde alguien domina a Sí. otro y donde existe la idea de Sí. un amor Sí. que está distorsionado. Bueno, bien, vos dices, bien. Lo hace de una forma que nos ha explicado, Sí. de una forma muy aséptica, muy racional, Sí. pero la vida real no es así. La vida real, ¿cuál es? Bien, Las personas bien. falibles, débiles en muchos casos. ¿Deberíamos ser así o deberían? Pregunto. Sí. No, con respecto, está muy bueno tu punto. Mira, te propongo un análisis. Sí, sí, pero encantada. Escúchame. Yo entiendo esto que ustedes dicen. Tenemos un desafío. Mire, no, pero mire, el profesor de neurociencia, cuando yo estudiaba, que era la más grande del aula en ese momento, yo le decía, téngame piedad, que soy viejita. Y me dijo, no, Cecilia, desde la neurociencia, la neuroplasticidad ya demostró que el ser humano, hasta el último momento de su vida, 90 años, puede cambiar. Así que desde la neurociencia no podemos seguir con los círculos viciosos. Pero tomando este punto tuyo, que es la verdad, no planteo la utopía de un mundo racional, planteo pequeños cambios que si nosotros los vamos incorporando en nuestra vida, vamos a ir viendo pequeños cambios. Y esa suma de pequeños cambios va a hacer que yo me acostumbre a una manera de pensar y vaya cada vez más evolucionando. O sea, no hay cambios radicales en esto, son procesos, es como el gimnasio. Ustedes van al gimnasio, nadie va a sacar un cuerpazo en un día, pero en un año sí. Y en un año que una persona está en un entrenamiento de aprender, solo miren lo que les digo, escucharse y buscar qué es lo que más le conviene y pensar antes de actuar, y escucharse sus necesidades y dejar de auto-boicotearse todo el tiempo, con que rompiéramos ese circuito solamente cuando te dicen vamos a tomar algo o vamos a comer. Nomás con esa toma de decisiones vos me rompiste el circuito. No necesito que pateemos todo el tablero.
¿Se entienden? Es decir, pequeños cambios. Y no me quiero ir de tu concepto que estuvo muy bueno. El tema, cuando yo elijo pasionalmente, es lamentablemente el área, claro, el amor platónico es el inconsciente. Lamentablemente, porque cuando yo elijo, justo esto fue una nota de un tema que tuve que dar, cuando yo elijo, tengo que elegir lo que yo necesito, no el platónico. El platónico es peligrosísimo, así nos puede ir. Tenemos que pensar en nuestras necesidades. Le hago una pregunta, cuando vos vas a comprarte un par de zapatos, ¿qué haces? ¿Qué zapato te compras? ¿Una idea? Perfecto. 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 Ahí tenés el circuito. ¿Qué circuito es el que decís que no está? Ese es el circuito. Perfecto. Claro, ese. Ah, bueno. Ahí, claro, bueno. Bueno, claro. Bueno, ese es el circuito racional que todos ya lo tenemos usado, ya los practicamos, pero cuando hay ciertos estímulos en los cuales, como venimos vulnerables por alguna estructura, no somos capaces de poner ese circuito que está en todos nosotros. Ahora, no le Sí. digo si salgo de acá Sí. y encuentro alguna zapatería linda. Una oferta 70. Bueno, hay unos par de permitidos que no nos pasa nada. ¿Cómo? Bueno, un poco lo que yo pretendía es dejar la semilla de respecto al tema de violencia, que tiene un contexto que es muy doloroso. Las víctimas están muy vulnerables, pasan situaciones muy difíciles, porque miren, desde el área judicial yo hice las prácticas en el polo de la mujer, muchas veces se hizo de todo por la víctima y se vulneró los sistemas de seguridad, ¿no? Las pulseras, absolutamente todo. Y la víctima, aún con todo un sistema, elegía quedarse en ese lugar porque es lo conocido. Entonces, desde allí ellos tienen un muy buen soporte desde la psicología para ayudarle a la persona a ver la vida y a conectarse desde otro lugar. ¿Sí? Ese es un poco el mensaje. No es, por supuesto que nada es utópico ni es mágico, todo es un proceso. Pero podemos empezar a replantearnos desde qué lugar elegimos. Por lo menos, desde qué me incluye a mí lo que elijo o no me incluye. Porque generalmente tenemos en cuenta los demás, lo que necesitan, el reconocimiento, la valoración, todo está afuera. Pero lo que no tenemos, no nos incluimos, somos nosotros. Entonces ese es un punto, me parece crucial para hacer el cambio. Pequeñas cosas que yo haga en el día me cambian la trayectoria. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna duda, algo más que quieran? ¿No? ¿No? Bueno, gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias. Espero haber podido sembrar una semillita que por lo menos nos plante frente a la vida, escuchando nuestras necesidades. Ese es el camino, así comienza esta historia. Un beso grande a todas, un placer, señor. Muchas gracias. Gracias, tesoro. Un beso en nombre de Gracias. todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Es difícil, pero se puede. Sí, pero pucha, si lo sabremos. Esto se lo